Hola, muy buenas tardes. Bueno, como ya vimos en la clase pasada, ya pudimos instalar Python, ya pudimos instalar el Visual Studio Code y pudimos abrir una carpeta, crear el primer archivo, hacer el primer print de Hola Mundo. Buenísimo. Ahora vamos a hacer la primera clase. Lo primero que vamos a ir leyendo, ¿sí? Ir viendo, ¿sí? Es toda la parte de cómo tenemos que escribir y por qué tenemos que escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, yo lo voy a poner acá, voy a dejar el prinola, ¿sí? Y les voy a mostrar lo siguiente. Primero, colocamos 3 comillas simples o dobles, da lo mismo. Cuando uno coloca las 3, se le agregan 3 más. Se pone el cursor, fíjense, yo agrego 3 y ya se me agrega 3 más del otro lado del cursor. Entonces, con solamente hacer Enter y Enter, ya queda un renglón de separación. Y ahí ya puedo comenzar a escribir lo que yo quiera y no lo va a tomar como código. Acá este print lo está tomando como código. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Visual Studio Code va a leer esta primera línea y como la identifica como código, como una función de impresión que tiene que crear eso, nos va a leerla como si fuese un código. Ahora bien, si yo coloco un numeral, ven, o una almohadilla, comúnmente llamada almohadilla, ven que se coloca de color verde. Ese color verde me está diciendo que yo lo puedo hacer un comentario. Entonces, en ese comentario voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a decir, por ejemplo, en esta línea creo una impresión en terminal. Entonces, todo esto también lo lee como un comentario y al leerlo como comentario no lo ejecuta como código. Lo único que va a ejecutar de todo lo que tengo escrito acá como código es este print hola mundo. Es lo único que tengo escrito como código. Esto que está entre estas 3 comillas y estas 3 comillas de acá abajo, ¿sí? También todo se toma como comentario. Fijémonos, si yo le pongo a ejecutar, abre la terminal, empieza a leer y lo único que me ejecuta y me lee es el hola mundo. Después termina de ejecutar la línea de código, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, fíjense que hay un montón de líneas escritas, pero lo único que tomó como línea de código es el hola mundo, es el print hola mundo. Entonces, de esta manera les estoy mostrando cómo comentar en líneas de código. Digamos que yo empiezo a programar y cuando empiezo a programar siempre tengo que comentar para poder entender lo que estoy programando, las líneas de código que estoy escribiendo. ¿Por qué las escribo? ¿Para qué las escribo? Bien, las escribo por lo siguiente. Cuando nosotros creamos líneas de código, ¿sí? Estamos haciendo un proyecto, o sea, estamos haciendo un programa
Y con ese programa que estamos haciendo, ¿sí? Va a ejecutar lo que nosotros le estamos diciendo, las líneas de código que estamos programando. Genial. Ahora ese programita lo guardamos y lo dejamos. Después viene el cliente y nos dice que hay que hacerle modificaciones porque no le hace tal cosa, no le hace otra, que cambió esto, que cambió lo otro. Entonces tenemos que hacerle modificaciones. Pero supónganse, pasaron 6 meses, 7 meses, y uno no se acuerda qué es lo que quiso hacer en ese momento. Entonces, los comentarios nos van a ayudar a recordar qué estábamos pensando y qué era lo que queríamos hacer en esas líneas de código. Por eso es muy importante comentar las líneas de código a medida que vamos creando el código. ¿Se entiende? Bien, entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo que puedo comentar una línea o puedo comentar un párrafo, ¿sí? Como acá, vamos a leer esto. Lower camel case. ¿Qué es esto de lower camel case? ¿Sí? Es la manera que voy a tener de escribir, ¿sí?, dentro del código cuando creo una variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una caja, ¿sí? Simbólicamente una caja que se guarda dentro del programa. En esa caja va a ir algo adentro, y eso que vaya ahí adentro es la información que nosotros necesitamos procesar, cambiar, ejecutar, trabajar con esa información. Entonces, la guardamos en una variable, la información que necesitamos, ¿sí? Para que esa variable poder identificarla, o esa caja poder identificarla, la vamos a tener que dar un nombre. ¿Cómo hacemos eso? Le damos, por ejemplo, yo vengo acá, ¿sí?, y lo que hago es crear, por ejemplo, una variable llamada num. Por decirle número, le pongo el igual y ya me lo está tomando como una variable. Y ahora le pongo que adentro de esa variable, o adentro de esa caja, ¿sí?, que es, se guarde el 15. Le doy enter y ahí quedó guardada una variable. Eso sería una variable. Entonces, para escribir este nombre de variable, tengo que utilizar, ¿sí?, diferentes maneras para que todos, digamos, podamos tener un acuerdo de que de esa manera se puede escribir. Por ejemplo, lower camel case. ¿Qué vemos acá? 3 palabras, lower camel case, pero están las 3 palabras juntas y después la primera va en minúscula, toda en minúscula, la segunda va con la primera en mayúscula y todo lo demás en minúscula, y así sucesivamente cada palabra que vaya agregando. O sea, cada palabra que vaya agregando, la primera tiene que ser en mayúscula, pero la primera palabra es toda en minúscula, como se ve acá. Se crea uniendo palabras en la que la primera letra siempre estará en minúscula y las siguientes palabras tendrán su primera letra en mayúscula. Por ejemplo, una variable la podríamos llamar así, como con el formato de lower camel case, ¿sí? Comprobar estado API, por ejemplo, sería el nombre que le doy a una variable. Entonces, comprobar va todo en minúscula, estado la primera en mayúscula y lo demás en minúscula, API también la primera en mayúscula, la segunda lo demás en minúscula. Esa sería la manera de
escribirlo con esta norma que se llama lower camel case. Hay otras normas más, como por ejemplo upper camel case, y es que todas las primeras letras van en mayúscula. Es similar a lower camel case, pero en este caso la primera palabra también tendrá su primera letra en mayúscula. Por ejemplo, una variable la podríamos llamar así con el formato Twitter API. Ven que comienza con la primera letra en mayúscula. La otra manera, ¿sí?, es snake case. Ven que lleva el guión bajo. La diferencia de los casos anteriores, aquí uniremos la palabra mediante guiones y siempre en minúscula, usando el primer ejemplo. Lo escribiríamos así en este formato: comprobar estado API. Ven, todo en minúscula, separadas con guión bajo. Nosotros podemos tomar cualquiera de estos formatos para escribir, ¿sí?, lo que sería los nombres de las variables. Estas normas son para poder identificar mucho mejor las variables, cuáles son y cómo a simple vista, ¿sí? Tenemos otra que se llama Screaming Snake Case, Screaming Snake Case, y en este caso también uniremos las palabras con guiones, pero a diferencia de Snake Case, aquí todas las letras deberán ir en mayúsculas. Esta convención se suele utilizar para declarar constantes. Ahora voy a explicar eso. Versión API. Cuando yo le digo variables, lo que estoy diciendo que es una cajita que se va a guardar información dentro de esa cajita. En realidad esa cajita es un espacio en memoria. Ese espacio en memoria es lo que vamos a guardar la información que nosotros necesitemos. Ahora, cuando empecemos a programar y empecemos a ver cómo crear una variable y todo eso, van a ver que se va a poder entender un poquito mejor. ¿Qué pasa con esto que dijo una constante? Una variable es el espacio en memoria donde se guarda la información, y esa información puede ir cambiando a lo largo de las líneas de código que vamos haciendo. O sea, que por eso se le llama variable, porque puede ir modificándose. Una constante no es, digamos, no se puede modificar a lo largo de las líneas de código que vamos haciendo. ¿Por qué? ¿O para qué sirve esta constante? La constante sirve de que nosotros, cuando creamos una constante, por ejemplo, podemos crear el DNI de una persona. El número de DNI es siempre el mismo para esa persona. El valor pi, 3,14, siempre va a ser el mismo. Entonces, pi es una constante, un DNI es una constante, una fecha de nacimiento para una persona es una constante, ¿sí? Eso podrían decir que también el nombre de una persona, ya cuando vamos identificando a una persona, le podemos poner como constante nombre y apellido, porque tampoco va a cambiar a lo largo del programa, ¿sí? Eso es más o menos para que tengan en cuenta. Variable es un espacio en memoria que se guarda información
de cualquier tipo y se puede ir modificando, no de cualquier tipo, de un tipo determinado. El tipo se puede cambiar en Python, en otros lenguajes no. Entonces, con eso hacemos lo que es una variable, ¿sí? Y hacemos lo que es una constante, ¿sí? Bien, explicado lo que es variable y lo que es constante, vamos a hacer lo siguiente. Otra explicación más y ya podríamos empezar a crear código. Nombres a evitar, o sea, nombres que no se pueden utilizar tanto para las variables como para las constantes. Nunca utilizar los caracteres L en minúscula, 0 o en mayúscula para evitar confusión con el 0. Y la I latina mayúscula para evitar confusión con la letra L. Cuando declaramos una variable de un solo carácter. El tema es cuando hay muchos caracteres o es de un solo carácter. Bien, vamos a ver acá ahora. Vamos a continuar de la siguiente manera. Nosotros lo primero que hicimos fue crear un print. ¿Ven? Pongo print, abro paréntesis y dentro del paréntesis, ¿qué va a haber? Dato. ¿Sí? Va a haber un dato. Entonces le ponemos así y le escribimos dato. ¿Sí? Eso es lo que va a imprimir. Dato. Genial. Ahora, por ejemplo, también, ¿qué podemos hacer? Print. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, porque todo lo que va, toda línea de texto o de caracteres va entre comillas. ¿Para qué? Para que pueda imprimirlo. ¿Sí? Y acá ponemos, por ejemplo, todo en mayúscula, el objetivo es mantener la persistencia de datos. La persistencia de datos. Bien, si ahora nosotros ejecutamos esta, primero tenemos que hacer control S para que se guarde y después lo ejecutamos. Ahí cuando lo ejecutamos, fíjense que dice hola mundo, dato, y el objetivo es mantener la persistencia de datos. Genial, hasta ahí va imprimiendo todo lo que nosotros queremos que nos imprima. Por ejemplo, podemos también poner print, ¿sí? Y en print abrimos paréntesis, abrimos comillas, sacamos la mayúscula o la colocamos, la dejamos en mayúscula y ponemos para eso tenemos dos alternativas. Bien, vamos acá, le doy un enter y pongo de nuevo print, abro paréntesis, abro comillas y vuelvo a escribir 1 punto raya manejo de archivos externos, manejo de archivos externos. Bien, ¿qué hicimos hasta acá? Venimos escribiendo cadenas de caracteres, o sea, a esto se le llama string, ¿sí? A las cadenas de caracteres se le llama
string, ¿sí? Este print me lo está marcando porque está en mayúscula, hay que ponerlo en minúscula. ¿Bien? ¿Ven cómo me va marcando los errores que voy teniendo también? Entonces uno es fácil, ¿sí? De darse cuenta cuando lo está haciendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ejecutar esto, pero fíjense, tengo el 1 acá y tengo el punto blanco ahí. Control S, lo guardo y desaparece. Y ahora sí le digo ejecutalo, y ahí me ejecuta y me pone absolutamente todo. Quiero cerrar la terminal, la cierro desde acá, ¿sí? Bien, ahora voy a hacer un cartelito como para que ustedes vean que se pueden hacer carteles para ver, digamos, en la terminal. Por ejemplo, pongo print, abro comillas, pongo una almohadilla y fuera de las comillas le digo multiplicame esa almohadilla por 50. Entonces me va a hacer 50 almohadillas de esas. Después pongo print, abro comillas, abro almohadilla, le pongo el nombre de lo que quiero que tenga el cartel y vuelvo a repetir la almohadilla entre multiplicada por 50, ¿sí? Entonces control S y ejecuto para ver cómo sale. Fíjense, variable, genial, buenísimo, ¿sí? Ahí ya me mandé un cartelito en la terminal. Cada vez que se ejecute, se va a ejecutar este cartelito de la terminal. Y si quiero emparejar esto, tenemos 1, 2, 3, 4. Hacemos 1, 2, 3, 4. Control S y volvemos a ejecutar y ahora tendría que estar perfecto, ¿sí? Ahí tenemos un cartel hecho, ¿sí? Para empezar a saber a escribir una variable, ¿sí? Le doy enter y ahora lo que vamos a crear es una variable y vamos a ver cómo se utiliza. Bien, entonces acá primero vamos a hacer lo siguiente: num, como hicimos hoy, igual 25. ¿Qué pasa? Nosotros ya habíamos creado un num acá arriba, ¿no? Num 15. ¿Ven? Ahora, la variable, ¿ven? Lo que les digo, acá la variable tiene el mismo nombre, o sea, la misma variable, y le estoy poniendo un 25. Entonces, a lo largo de las líneas de código, estoy cambiando la información que tiene dentro. De 15 pasó a ser 25. ¿Se entiende? Entonces, acá voy a comentar, ¿sí? Creamos una variable y le asignamos un valor, ¿sí? Entonces, ¿sí? Un valor, ¿cómo es ese valor? Entero, en este caso. Entonces, ahí ya tenemos algo, una variable. Bien, ahora yo pongo pi, la variable pi, espacio, igual, y acá le pongo 3,14, ¿sí? Comento y le digo, creamos una variable, le asignamos un valor decimal,
¿sí? Creamos una variable, control C, control V, bien, un valor decimal, ¿sí? Entonces, acá creamos una variable entero y acá creamos una variable decimal. Bien, ahora voy a poner nombre, voy a crear la variable nombre, le pongo igual y entre comillas, ven que ahí me pone directamente las dos, le pongo Juan. Entonces, creamos una variable y le asignamos un valor, ¿sí?, de cadena, ¿sí?, o ingreso o dato, un valor de caracteres. Ahí está, un valor de caracteres. Bien, hasta ahí fíjense que seguimos modificando, control S, ¿sí?, y ejecutamos y ahora vemos, perdón, ¿qué hicimos? Creamos las variables, le asignamos un valor, pero en ningún momento le pudimos poner que nos imprima eso. Entonces nos imprime hasta el cartel, porque lo que le dijimos hasta ahora fue crear una variable y asignarle un valor, ¿sí? Supónganse que vamos a crear una variable más para que entiendan otra cosa. Dato, creo la variable dato igual, ¿sí?, y acá voy a poner lo siguiente: input, o sea, que ingrese, abro paréntesis, abro comilla y le digo ingrese un dato a la variable, ¿sí? Entonces, si yo ahora control S lo ejecuto, fíjense que me dice ingrese un dato a la variable. Si me paro acá, me va a dejar escribir. Entonces, ese dato puede ser escritura. Y le doy enter. ¿Qué hizo? Esa cadena de caracteres que dice escritura se guardó dentro de datos. Entonces, acá vamos a ponerle la almohadilla y vamos a comentar. Así le pedimos al usuario que ingrese un dato a la variable. ¿Se entiende? Entonces, ven, de esta manera me voy recordando cómo hacer las cosas. Y así hicimos la primera clase. No, pero vamos a hacer otra cosa más. Antes de terminar, para que vean, yo pongo print igual, abro paréntesis y le pongo comillas, vamos a ponerle el dato guardado es
hago un espacio, me corro fuera de las comillas, pongo la coma y cuando pongo la coma es concatenación, o sea, le estamos agregando a esa escritura algo. ¿Qué le voy a agregar? Le voy a agregar el nombre de una variable, por ejemplo, num, y le doy enter. De esta manera vamos a ver qué nos está imprimiendo. Cierro acá, control S, y acá le hago clic a que se ejecute. Abre la terminal, me imprime todo lo que estaba arriba, ingrese un dato a la variable y le pongo soy yo. Y el dato guardado es 25. Bien, pero no sabemos en dónde. Entonces le podemos poner el dato guardado en la variable. Todo esto dentro de las comillas. Num es 2 puntos, espacio, y ahora sí, la concatenación. Entonces está mejor redactado. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir esto, control C, control V, y acá le vamos a poner pi, y vamos a llamar a la variable pi, ¿sí? Entonces ahora nos va a imprimir lo que hay en pi. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos variables que nos quedan. Control V, enter, control V. Entonces acá le ponemos nombre y acá le ponemos, si me deja, nombre, y acá le ponemos dato, y acá le ponemos dato. Bien, entonces ahora hacemos control S, cerramos esta terminal y le decimos que la abra de nuevo y la ejecutamos. Y ahora vemos que nos pide un dato que le pongo de nuevo soy yo. Le doy enter y fíjense, el dato guardado en la variable num es 25. El dato guardado en la variable pi es 3,14. El dato guardado en la variable nombre es Juan. El dato guardado en la variable dato es soy yo. ¿Ven cómo imprimió todo? Entonces, cada vez que nosotros creamos una variable y queremos comprobar qué es lo que hay dentro de esa variable, le mandamos un print. Le hacemos un print y estamos viendo que nos muestre qué es lo que hay dentro de esa variable. Porque muchas veces vamos a crear variables, la vamos a ir modificando y en determinado lugar del código no vamos a saber qué es lo que tiene la variable. Entonces, ahí lo vamos a agarrar y le vamos a decir, imprimime lo que tiene la variable tal, para darnos cuenta qué es lo que hay guardado en ese momento, porque pudo haber venido cambiando a lo largo del código, ¿sí? Bueno, como digo siempre, muy buenas tardes y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.